Bueno, Una la corrección. instrucción de salto, digo. Bien. La etiqueta es el destino del salto, por eso hago Claro. la aclaración, ¿sí? La etiqueta es lo que se llama un símbolo, y eso es un alias a una dirección de memoria. Vamos hasta B y BL. Acá están. B y BL no la vimos todavía. Ah, bien, porque lo había BL la leído vamos a que, ver en el tema 4. claro, porque preguntan en el TP, por eso no me quedó tan claro. En el TP pregunta de BL, Sí, según yo, está mal. a ver, ya, Entonces, ya se lo digo. no Sí, deberían preguntar de BL. sí, pregunta BL. Está, está mal. Esa pregunta no debería estar ahí. Esa pregunta es del Bueno, práctico que viene. lo que había entendido era como que BL guarda la dirección cuando me voy a una subrutina, por ejemplo, guarda la instrucción a la que tiene que Exactamente. volver el PC. Exactamente. Ah, Pero bien, BL bien. la vamos a tratar justamente en el tema 4. Y esa pregunta debería estar en el laboratorio 2. Ah, No bueno, en el bueno, eso laboratorio tenía 1. duda. Pasame después pasá un mensaje por Discord o mandá un correo para que la corrijamos. ¿Sí? Bueno, bueno, Esa pregunta está en el práctico equivocado. bien. Bien, Rosario me dice que le pasaba que no funcionaban los breakpoints, pasaba toda de una. ¿Y qué hiciste? ¿Reiniciaste y se le pasó? Bueno, cuando hace ese tipo de cosas, el soporte para el debugging de Renault es bastante precario. O sea, la emulación del GDB es así nomás. Entonces, si le sucede eso, lo que pueden hacer es poner clear en Renault y volver a lanzar la emulación, ¿sí? Sin necesidad de reiniciar todo el entorno. Con reiniciar la emulación con clear, clear, de borrar. Yo creo que lo hice en el video, ¿sí? Y después tenés que repetir de vuelta el include, el setpad y el include, ¿sí? Lo que haces es reiniciar la máquina de todo el proceso de simulación, sin reiniciar toda la máquina. Sí, es bastante precario, por eso tira warnings, o sea, no están implementados todos los comandos de GDB y algunos comandos están implementados así nomás. Gonzalo pregunta, a mí me confunde los datos que se guardan al revés en memoria. Bien, no tengo problema en explicarlo ahora, Gonzalo, o sea, si dejamos las cosas se hace una bola de nieve que eh, eh, hace que cada vez se entiendan menos. Entonces, si hay que explicarlo, prefiero explicarlo ahora y no seguir arrastrando. Me parece que es mejor opción. Vamos a hacer una explicación relativamente simple. El clear se podría agregar en el script. Lo que pasa, sí, el include se podría agregar en el script. Y el clear no, porque el clear te destruiría la máquina. El clear sí o sí lo tenés que poner vos en el momento que decís, bueno, basta, empecemos de nuevo. Si no, tendrías que ponerlo primero que nada. El reset es otra cosa, Santiago. El reset es generar la señal de reset al procesador para que sea el equivalente a enchufarlo, ¿sí? O sea, el reset genera el proceso de reset en el procesador, que es el proceso de inicio, de arranque del procesador, que lo vamos a ver, pero más adelante, como en el tema 7, ¿sí? Ahí vamos a ver qué implica generar reset al procesador. El reset, en el caso del simulador, el reset lo que hace es volver a cargar la memoria con el programa y llevar el PC a la primera instrucción. No, si vos haces reset, debería de cargar el programa. ¿Sí? ¿En el simulador, Santiago, estamos hablando? ¿O en la placa? En el simulador, sí, hace el equivalente a flashearlo. Vuelve a cargar la imagen ELF. O sea, el proceso de reset vuelve a cargar las imágenes ELF en memoria y lleva el PC al punto inicial de ejecución.
En una placa real, el reset solo lleva el PC al punto inicial de ejecución. El programa tiene que estar previamente cargado. El reset de un procesador no toca la memoria ni RAM ni flash. En cambio, en el simulador sí. Ah, bueno, eso ya no te puedo asegurar que siempre funcione bien. Yo hasta donde lo probé andaba, pero habría que verlo. No sé, si podés generar una secuencia de error, digamos, decir, hago esto, hago esto y me queda distinto, pasámela y la revisamos. ¿Sí? Pero, sí, bueno, si haces el clear y volvés a lanzar, ahí seguro se cambia porque ahí se destruye la memoria directamente. O sea, el espacio que se genera para guardar el contenido de la memoria en el simulador se destruye y se vuelve a crear. Así que ahí seguro se carga de nuevo. Pero teóricamente en el script de reset también se debería de volver a cargar, incluso el log te dice que se está cargando. Ahora, si se está cargando bien o se está cargando mal, no hice el seguimiento. Yo creo haber cambiado el programa, haber hecho reset y que me lo tome cambiado, pero no estoy totalmente seguro. Lo que sí puede suceder es que si vos tenés un programa más largo y después pusiste un programa más chico, te quede basura a continuación, ¿sí? Que no se blanquee la RAM, sino que se cambie solo lo que vos cambiaste y después quede basura. Eso sí es muy probable. De todas formas, si encontrás una secuencia, es decir, si hago esto, esto y esto, falla, pásamela y la revisamos. Bien, Benjamín decía algo del clear, esperen que lo sigo. Con reset, con clear, basta para reiniciar toda la simulación. ¿Sí? A ver. Ahora, si el simulador anda tarado, perdiste, ¿no? Dijo que con clear en Renode, o sea que en Renode pongo clear, ahí se reinicia Renode, todo. Exactamente, encontrás la consola, vas a ver que la consola sale del prompt que dice sí en amarillo y vuelve a Renode en rojo y es como si recién abriese Renode. Bueno, pues acabo de poner reset, clear y no conoce ninguno de los comandos. Clear tiene que ser con la C mayúscula. Ah. Y reset es machine reset. Está. O sea, clear tiene que ser como yo lo escribí, así. Ajá. Y el otro, que es el que haces con el botón verde, que es reiniciar el procesador, no es parecido, es machine reset. ¿Sí? Bien. Pero ese genera un reset del procesador. O sea, es como si le apretaras el botón de reset o le dieras la señal de reset. ¿Sí? Son distintos. Y es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Pero si vos pones clear con minúsculas y apretás tab, te lo convierte a mayúscula. Te lo escribe como debe ser. Claro. ¿Sí? Y si apretan tab, les va a ir tirando los comandos. Si ustedes en blanco apretan tab, le va a listar todos los comandos. Si ponen machine, tab le va a dar todas las opciones de comando como reset dentro de machine. ¿Sí? Entonces con tab tiene la opción de ayuda. Bien. Creo que entonces lo único que quedaba era la explicación de Gonzalo de cómo se guardan los datos. En realidad, más que cómo se guardan los datos, es por qué se guardan de esa forma. Creo que eso es lo que puedo explicar. Y el punto es el siguiente. Supongamos que tenemos que sumar el número 01, 02, 03 con 04, 05, 06. Estos son números hexa, ¿sí? Escritos en la forma, o sea, esto está escrito en forma legible para nosotros. Estos números se pueden almacenar en dos formas. Puedo poner el 03, el 02 y el 01. Esto es base, base más 1 y base más 2. ¿Sí? Y por otro lado, pondré
el 0,6, el 0,5 y el 0,4 en, no sé, C más 1, C más 2. ¿Sí? Cuando yo hago una referencia a un número, siempre doy lo que es la dirección base. Y yo sé que estoy de esa dirección en más 1, más 2 o más 3. ¿Sí? Si yo quiero sumar números que están ordenados de esta forma, la suma es más sencilla, porque yo siempre tengo que empezar sumando por acá, por los bytes de menos peso. Entonces, sumo B más C, esto me dará R más carry. El carry lo traigo a B1 más C1, me dará R1 más carry. El carry lo traigo a B2 más C2, que serían B más 2, y me da R2 más carry. Y de esa forma puedo seguir sumando sin mayor problema. Este ordenamiento tiene el problema de que cuando nosotros vemos la memoria ordenada en una forma natural de 0 a n, vemos el número al revés. Vemos el 0,3, después vemos el 0,2 y después vemos el 0,1. Entonces, se lee al revés, que es lo que dice Gonzalo, me complica verlo porque me tengo que acordar de que el número es 1, 2, 3 en lugar de 3, 2, 1. ¿Sí? Este es el ordenamiento bytes que nosotros tenemos, que se llama Little Endian. Primero, la parte chica. ¿Por qué se usa? Se usa por la facilidad en la suma. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, para los mismos números, ordenarlos en forma legible. Si yo los ordeno en forma legible, esto es 0, esto es n, en memoria, esta memoria es la misma memoria que tengo arriba, solo que en un caso la tengo puesta horizontal y en otro caso la tengo puesta vertical. ¿Sí? En forma legible yo pondría el 0,1, el 0,2 y el 0,3. ¿Sí? Eso quiere decir que en la dirección baja pongo el 0,1, el 0,2 y el 0,3, el 0,4, el 0,5 y el 0,6. Esto es Big Endian. Primero pongo la parte alta. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo B, B más 1, B más 2, C, C más 1, C más 2. Ahora para operar tengo que hacer C2 más B2, ¿sí? Porque siempre el B, el puntero lo tengo en el primer elemento, pero ahora señalo el elemento grande. Y yo la suma la tengo que hacer empezando por acá. Entonces me tengo que ir hasta el final del número, hacer la suma y empezar a volver, ¿sí? Entonces, esto es más fácil de leer, pero es más difícil de operar, ¿sí? Tengo que hacer un movimiento para ir hasta el final del número y recién puedo operar. Esto es más difícil de leer, ¿sí? Porque el número lo veo invertido, pero es más fácil de operar. En general, cada fabricante decide una opción y ustedes no tienen muchas opciones. En el caso de los Cortex, el fabricante puede decidir si es Big Endian o Little Endian, ¿sí? Hay Cortex Big Endian y Cortex Little Endian. Para algunas cosas puede elegir el fabricante, para otras no. Por ejemplo, las instrucciones siempre tienen un ordenamiento definido, que no me acuerdo cuál es, pero los códigos de operación, digamos, siempre están puestos de una forma. Lo que pueden cambiar son los datos, ¿sí? Cuando ustedes leen un dato para operar, ese dato puede estar en Big Endian o en Little Endian, ¿sí? Esto genera problemas cuando ustedes mueven datos de una computadora a otra. Entonces, cuando ustedes guardan este dato en disco, en una computadora que tiene ordenamiento Big Endian y lo quieren leer en una computadora que tiene Little Endian, leerían el número al revés, ¿sí? Entonces,
En una computadora ustedes van a leer el número y lo van a operar, y en otra computadora van a leer el número y van a tener que hacer un swap, solo si es número, porque si son cadenas de caracteres no hay problema, ¿sí? Es una complicación adicional, y reordenar el número para poder operarlo. Entonces, el problema de Big-endian y Little-endian les va a complicar la vida cuando tratan con comunicaciones, ¿sí? Porque ustedes transmiten de una computadora y reciben en otra, y en la que reciben no necesariamente tienen el mismo ordenamiento byte que la que transmiten, y en lo que es intercambio de información, por ejemplo, leyendo archivos de disco, ¿sí? O leyendo ese tipo de información, ¿sí? Entonces, en esos dos casos van a tener que tener cuidado con esto. En general, en esos casos, en comunicaciones y en disco, se les especifica cuál es el ordenamiento bytes del almacenamiento o de la comunicación. O sea, TCP/IP les dice que transmite con un ordenamiento byte definido, que no me acuerdo cuál es. En una máquina eso hace que la implementación sea más fácil, y en otra máquina la implementación es más difícil porque hay que dar vuelta a todos los números que llegan, ¿sí? Pero bueno, digamos, lo único que podemos hacer respecto a la complicación es acostumbrarnos, ¿sí? Tener presente que existe el problema y que a veces los números los voy a leer al revés, pero que cuando quiera sumar va a ser más fácil, como en el caso de ustedes, y de hecho en el laboratorio 2 tienen que hacer una suma de este tipo, así que lo van a ver clarito a lo que es más fácil de sumar, aunque sea más difícil de leer, ¿sí? ¿Queda más o menos claro, Gonzalo? Bien. Esa es la razón de las dos alternativas, ¿sí? Bueno, las dos alternativas tienen ventaja. Después podemos discutir si la ventaja es que se lea más claramente o que se opere más fácilmente, qué sé yo. Bien. Habíamos visto, entonces, habíamos terminado de ver saltos, habíamos visto esto que yo lo dibujé, que eran las estructuras típicas de un lazo while do while, if then y if then else, cómo se intercalaban los saltos cuando había saltos para adelante y saltos para atrás, ¿sí? Y para ayudarnos en el if, ¿sí? Y para ahorrarnos etiquetas, porque uno de los problemas es que si queremos hacer un programa claro, tenemos que tratar de usar etiquetas significativas. Y llega un momento que salto 1, salto 2, salto 3 no son etiquetas significativas, ya no sabemos a dónde apuntan, ¿sí? Y a veces se complica poner nombres a las etiquetas, porque un if puede tener 2 o 3 etiquetas, ¿sí? Ya vieron de acuerdo a cómo se llama el if then. Entonces, para resolver esa parte y para resolver además el tema de que los saltos tienen problemas con los pipe, si se acuerdan, el pipe lo que hacía era ir buscando instrucciones y decodificándolas y preparándolas para ejecutar, pero cuando hay un salto, esas instrucciones que yo preparé no sirven, porque yo preparé las que venían a continuación y no las que estaban en el destino del salto, y entonces los saltos demoran más tiempo porque se dice que se vació el pipe, o sea, que estaba en el pipe lo tengo que tirar a la basura y empezar de nuevo. Entonces, como una forma de resolver esos dos tipos de problemas, se plantea una posibilidad en los córtex que es la ejecución condicional. La ejecución condicional lo que les va a permitir es que un máximo de 4 instrucciones se ejecuten o no en función de una condición. Entonces, el inicio del bloque de ejecución condicional lo vamos a marcar con una directiva que se va a llamar IT. Las letras que vienen después de la primer T, o sea, este T y este T pueden cambiar. Las T quieren decir then y las N quieren decir else, ¿sí? La primera siempre va a ser una T y las que vienen van a ser o una T o una E. Puedo elegirlo. Voy a poner una letra por cada instrucción de abajo que
tengo una ejecución condicional. Entonces, si acá tengo una T, bueno, sigo. Lo que viene después es una condición, por equal. Entonces, si yo hago una comparación, si los números eran iguales, esta ejecución se ejecuta, esta instrucción se ejecuta, esta instrucción se ejecuta, esta instrucción no hace nada y esta instrucción se ejecuta. ¿Sí? Entonces, a la instrucción le agrego el EQ o el NE, que es la condición contraria al EQ. Entonces, esto es then, esto es then, esto es else y esto es then. ¿Sí? Un ejemplo completo está acá al lado. IT, T, E, T, EQ. Si son iguales, voy a hacer el move, voy a hacer el add y voy a hacer el or. Si no son iguales, lo que voy a hacer es el sub. ¿Sí? Entonces, por un lado le digo, la primera es then, la segunda es then, la tercera es else, la cuarta es then. ¿Sí? Con las letras de esto. Y la condición. Y después lo refuerzo agregando el EQ a la primer den, el EQ a la segunda den, la condición contraria al EQ, porque era un else, y la condición contraria al EQ, la condición de EQ de vuelta, porque era un den. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se estructura? Sí. Le quiero preguntar una cosa. Y si... voy a hablar como si estuviésemos en lenguaje C, ¿ok? If, else. Si yo, dentro del if, tengo, por ejemplo, 5 instrucciones, ya fue, no me queda otra que etiquetar nomás. Y... Exactamente, esto es para cosas muy cortitas. Es, claro. Por ejemplo, si pasa tal cosa, entonces suma 1. Entonces es para no hacer un salto por una instrucción. ¿Sí? Por ejemplo, si contá números pares. Entonces, si es par, suma 1. Y si no, resta 1, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de bloques if, que son muy cortitos, si tal cosa, si no tal otra, una sola instrucción, entonces ahí te sirve esto. ¿Sí? Sí, o sea, en ese caso, ¿qué sería? Sería un ITE. La primera sería un add EQ y la segunda sería un sub NE. Entonces, si son iguales o si es positivo, conta 1. Si no, resta. Y se acabó. ¿Sí? Y es un bloque mucho más corto, compacto y legible que el equivalente que es el B. El equivalente sería el BEQ, el add, un B de salto, el sub, acá una etiqueta y acá otra etiqueta. ¿Sí? Este bloque de código hace lo mismo que este. Si quieren lo pasamos en limpio. ¿Sí? Bien, bien. Sí, no hay ninguna duda. Bien, el resto. O sea, si yo en un den quisiera hacer más de una instrucción, pondría una etiqueta y que salte ahí y que haga las instrucciones que tengo que hacer. No. Vos podés hacer hasta, o sea, esto puede afectar hasta 4 instrucciones. ¿Sí? Si es más de 4, no te sirve. Si son 4, podés hacer un den y 3 lo que quieras. Pueden ser 4 den, puede ser un den y 3 else, y podrían ser 4 else, pero usar la condición contraria, digamos, ¿entiendes? Por eso el primero siempre tiene que ser den. En lugar de, si vos querés hacer 4 else, en lugar de hacer EQ, hace NE y son 4 den. ¿Sí? Sí, y si quiero hacer menos de 4 instrucciones directamente pongo IT, por ejemplo. Claro, exactamente, pones menos letras. Bien. ¿Sí? Si quieres usar 3, pues en el ejemplo, como yo puse 2, pones una T y una E. Una T y una E. Yo quiero 2 instrucciones. Una de den y una de else.
podrían ser dos de den, ITT en ese caso. ¿Sí? Podría ser uno de den y dos de else, ITEE. Entonces, cada letra es una instrucción. Si es una T es por sí, y si es una E es por no. La única restricción es que la primera siempre es por sí. Entonces, si necesitas que la primera sea un else, cambias la condición, pones la condición contraria acá y listo. ¿Sí? Bien. No, hay restricciones en los saltos, Santiago. Lo que podés hacer es también repetir dos bloques, ¿no? O sea, nadie te prohíbe poner un I, T, T y después un I, T, E y llegar a las 5. Lo que pasa es que ya hay que ver si justifica. Vas a tener que hacer dos bloques, puede ser con la misma condición acá y con el mismo flag. Lo que pasa es que ahí ya por ahí te conviene hacer un salto. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que ¿cuánto demora en ejecutarse este bloque? 4T. Siempre. ¿Sí? Si yo hago un salto y tengo varias instrucciones que dejo de hacer, el bloque va a demorar menos en ejecutarse. O sea, esta instrucción no hace nada, pero se ejecuta y lleva tiempo. ¿Sí? Entonces, yo ejecuté 3 instrucciones útiles, pero demoré 4T. Y en el else ejecuté una instrucción útil, pero demoré 4T. Mientras que con un salto hubiese demorado 3T del salto y un T de la instrucción. Entonces, hasta 4 vale la pena. Más de 4, estoy empezando a perder tiempo en instrucciones que no son significativas. ¿Sí? Entonces, si tenés más de 4 instrucciones, deberías de plantearte usar un salto desde el punto de vista de optimización de código. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque todas las instrucciones del bloque den se ejecutan. Lo que hacen es guardar el resultado o no. O sea, es como que el sub se lee, se ejecuta y no guarda el resultado. ¿Sí? Pero entonces pierden tiempo. Si haces bloques de estos muy grandes, el resultado es que estás perdiendo tiempo en cosas que no son productivas. Por eso viene la limitación de 4. ¿Sí? Para esto hay unos bits en el código de condición, ¿sí? En el status register, que le dicen que se está ejecutando un bloque de este tipo y qué instrucción se está ejecutando, de forma tal de que cuando se produce una interrupción, por ejemplo, se pueda retomar lo que estábamos haciendo sin problema. ¿Sí? Entonces, esto y esto utilizan unos bits como los flags en los registros de código de condición para implementar este tipo de instrucciones. ¿Sí? Bien. Lo que viene a continuación es la formalización de lo es decir, lo repaso una vez más. El formato es I, T, X y Z. El primero siempre es T. X y Z puede ser T o E. Ustedes deciden. ¿Sí? El máximo de instrucciones es 4. El mínimo, 1. ¿Sí? Ustedes pueden elegir. Y en cada instrucción que vengan a continuación, tendrán que poner la misma condición que pusieron acá, si pusieron una T, y la condición contraria, si pusieron una E. Si el bloque no respeta el formato, les va a dar un error de compilación, ¿sí? Ya sea si la cantidad de letras no coincide con las instrucciones que tienen la condición, o si las condiciones no coinciden, ¿sí? Si no pusieron la condición contraria o si pusieron una condición diferente. Hay restricciones en los saltos, o sea, las instrucciones que vienen a continuación de preferencia no deberían de ser saltos, no debería haber branch por acá, ¿sí? Algunas cosas puede haber, otras no. Piénsenlo más bien, o sea, pruébenlo,
si quieren, si lo quieren usar. Última instrucción sí puede ser salto, o sea, esto puede ser un salto, esto puede ser un salto. Son saltos condicionales pero no se puede saltar adentro del bloque. Ustedes no pueden saltar, o sea, no pueden poner una etiqueta acá, por ejemplo, y saltar acá adentro, y no pueden salir del bloque. Solo la última instrucción puede ser un salto. ¿Sí? ¿Por qué opinan, por qué piensan que no se podrá saltar adentro del bloque o salir del bloque? ¿Qué dicen? Porque es necesario que ejecute las 3 o 4 instrucciones. Y porque es necesario que setee las banderas estas en el CPR, que no están seteadas previamente, ¿sí? Entonces, por esa razón no puedo entrar y salir en el medio de un salto. En el medio de un bloque de este tipo. Bien. ¿Dudas de la instrucción o pseudo-instrucción IT? Porque esto no es una instrucción. Hay instrucciones con condiciones que no corren si no ponemos IT, mientras que algunas... No entiendo. Repetime de vuelta, Santiago, el la micrófono, pregunta. porque va a ser más fácil preguntarlo, supongo. Buenísimo. Cuando estaba haciendo el práctico, vi de que había algunas instrucciones que cuando quería compilar no me dejaba correrlas y decía explícitamente un warning que tenía que poner un bloque IT antes. Y había instrucciones, si mal no me acuerdo, que sí me dejaban poner la condición sin poner la IT. Creo que solo se cumplía para B, pero si mal no me acuerdo, capaz que se cumplía para alguna otra más. A Y ver, mi duda, vamos a aclarar. sí, Las únicas instrucciones que admiten condiciones son las B, en principio, hasta hace 10 minutos que presentamos esto, ¿sí? O sea, hasta hace 10 minutos, vos las condiciones solo las podías poner después de un B. BCS, BCC, ¿sí? O sea, esto era lo único que se suponía que podíamos poner condición, ¿sí? Vos no podías hacer add LT, ¿sí? Si vos pusiste add LT, entonces ahí te va a decir que tenés que poner un bloque IT antes, que es justamente lo que estamos viendo, ¿sí? exactamente, eso lo decía. Se puede calificar con condición a cualquier instrucción, pero antes tengo que delimitar el bloque IT. ¿Sí? ¿Se Claro, o entiende la sea, respuesta? esto no se cumple, o sea, yo lo tengo que poner a menos que sea un B. En el B lo puedo hacer tranquilamente, digamos. El B, claro, el B es un salto condicional y es, si bien coinciden las letras y coincide el formato, es una cosa separada de los bloques condicionales, ¿sí? Los saltos condicionales existen en todos los procesadores, los bloques condicionales no. Los bloques condicionales son un invento de ARM. Hay otro procesador que tuvo algo por el estilo, pero no son cosas tan habituales, ¿sí? Vas a buscar muchos procesadores y vas a encontrar que no existen cosas equivalentes a los bloques condicionales. Los saltos condicionales sí, un B o un J con las condiciones, sí, ¿sí? Lo que hace el bloque condicional es como usar lo que usa el salto para decidir si ejecuta o no en cualquier instrucción, extenderlo a cualquier instrucción, ¿sí? Pero para eso tenés que marcarlo explícitamente con el IT, que no es una instrucción como tal, es una especie de pseudo instrucción, no sé, una cosa rara, para decirle que estás iniciando un bloque condicional, con cuál condición querés trabajar y después recién podés poner las instrucciones que vienen a continuación, la condición, ¿sí? Y ponerla condicional, de ejecución condicional, ¿sí? ¿Queda Sí, claro, profe, Santiago? estamos, una preguntita más. ¿Puede volver Sí. a la diapositiva donde mostraba IT? El bloque, sí. Sí, bloque. Yo he visto de que ¿Esto o el anterior? el anterior creo que era. Acá hay un ejemplo, sí. Ahí Código. está, ese ejemplo. Ahí en el ejemplo usted pone IT, T, E y T. O sea, pasa un else y después vuelve un T. Sí, no hay problema. Eso significa, o sea, solo se va a correr una o la otra, ¿verdad? No.
En la versión, o sea, si lo que sea que estuviese acá arriba dio igual, o sea, z igual a 1, ¿sí? Si lo que estaba arriba era igual, se va a ejecutar esta y esta. Si era distinto, se va a ejecutar solo esta. ¿Sí? Sí, el else, digamos. Solo el else. Que a decir verdad, por la forma en la que están escritas, podría haber sido ITTTE, ¿sí? Porque como se ejecuta o esta, las podrías haber dado vuelta. Pero bueno. Claro, por eso No preguntaba. tenés obligación. No tenés obligación. ¿Sí? Perfecto. No hay Yo sé que obligación se que me- vengan todos los T juntos y después todos los E juntos. Podés hacer lo que quieras. Claro. ¿Sí? Perfecto, sí, yo solamente quería saber si nos estaban dados vueltas por alguna razón de que el else también se lee y se ejecuta antes, en el medio, o haga alguna No, cosa sí, rara. pero a los fines prácticos vos podrás poner todos los D juntos y todos los L juntos. O sea, no. Como se ejecuta uno, se ejecuta la otra, no importa, no tiene ningún sentido en hacerlos como están en este ejemplo, por ejemplo. Porque el sub no se ejecuta, entonces no tiene ningún efecto sobre el OR. Claro, perfecto, eso era. Muchas gracias. Bien. Gonzalo pregunta si encontramos alguna forma de ver las banderas. La estuve buscando y no la encontré. Y no la encontré porque no termino de encontrar en qué punto se simulan las instrucciones de assembler. Entonces no puedo ver qué manejo está haciendo de las banderas. Sí confirmé que el registro de estado siempre tiene el mismo valor. Es decir, que es un problema del simulador y no de la comunicación entre el simulador y el depurador. Pero no hubo forma de encontrar por dónde va. Santiago, la instrucción que va por él siempre se agrega en E. Sí, porque tenés que como reforzar la idea poniendo la condición inversa. ¿Sí? O sea, las que se ejecutan en sí es por EQ y las que se ejecutan en no es por la condición inversa, entonces tenés que poner vos la condición inversa a EQ, que es en E. ¿Sí? Como una forma de asegurarte de lo que está poniendo estaba bien puesto. Y Juan corrige que acá no va la E. Y tiene razón. Que la instrucción es move EQ. No, es un error de escritura, seguro, Juan. Es el mnemónico de siempre con las dos letritas que se usan de los santos. O sea que es move EQ. Fernando, o sea que si tengo en T, CS, en E, podría poner CC. Déjame que revise las condiciones, a ver si no me lo acuerdo mal. Pero sí, exactamente. Exactamente. Si en una tenés CS, en la otra tenés que poner CC, que son las condiciones inversas. Lo mismo con MI y PL, por ejemplo. ¿Sí? Podés usar cualquiera de todas estas condiciones, ¿no? O sea, podés usar cualquiera de estas. Si tenés high, si usas high, por ejemplo, que es para mayor con signo, después tenés que usar G, que es para, no, LS, que es para menor o igual con signo. ¿Sí? Se puede usar cualquiera, incluyendo las mayor igual o menor igual. Sí tienen que ser exactamente la inversa. Si la condición que eligieron, por ejemplo, por decirles algo, si ustedes eligen mayor sin signo y del otro lado ponen menor con signo o menor o igual con signo, les va a dar error, porque una es con signo y la otra sin signo. ¿Sí? La que tendrían que usar en ese caso sería la de menor o igual sin signo. O sea, si usan HI, deberían usar LS y no LE. ¿Sí? Pero pueden usar cualquiera de las que están en esta tabla en los bloques IT. ¿Más dudas de los bloques IT?
ingeniero. ¿Sí? Bueno, esto creo que ya va más para consulta porque es muy particular. Todavía no entiendo lo de las banderas completamente. O sea, ¿cómo es que se determina, por ejemplo, ¿no? Que algo, que por ejemplo R0, supongo que hago comp R0, R1, ¿ok? Mira, ahí lo tenés, mira, ahí en este momento estás viendo un ejemplo completo de un bloque IT. Entonces, no es la única forma, pero es la más típica. Sí, lo primero que haces es un CMP R0, R1. Claro. Eso fija las banderas. Así es. No, sí, yo eso todo lo tengo claro. Más que nada, esto es una duda que me la debería haber sacado en el TP1 nomás. Me refiero a, por ejemplo, si yo hago eso, comp R0, R1, ¿sí? ¿Cómo es que mediante, por ejemplo, acá veo las condiciones, mediante carry y, bueno, mediante C y Z, determino que R0 es menor o igual a R1 sin signo? Y también lo mismo con signo y todo eso. Pero no, bueno, por eso esto es más para consulta, es muy particular ya. Ahí tenés que, sí, y tampoco tiene del todo sentido. Algunas son fáciles. Por ejemplo, vos lo que estás haciendo acá es R0 menos R1. ¿Sí? Si vos tomás dos números con poquitos bits y haces la operación, algunos son fáciles, por ejemplo, que son iguales con Z es sencillo. Si Claro, R0 sí, menos R1 da 0, es porque eran iguales. así es. ¿Sí? Entonces, en los igual vas a tomar al Z, porque es el que te da la condición de igual. Y después, ¿cómo determinás si hubo acarreo o no? Porque, fíjate, si vos tenés 7 menos 3, ¿sí? Esto te va a dar un número positivo, ¿sí? Entonces, no vas a tener acarreo, que cuando estás con números negativos es borrow, es el le pido 1. ¿Me explico? Mientras que Sí. si vos haces 3 menos 7, te aparece el le pido 1 porque no podés hacer 3 menos 7. Entonces, ¿qué haces? 13 menos 7, el resultado te da 5, y te aparece el acarreo, que no es el overflow, porque por eso les dije que era distinto, el overflow del acarreo. Ahora, si los números fueran con signo, y tengo un overflow, quiere decir que el primero era más grande que el segundo, pero con signo en lugar de sin signo. ¿Se entiende? ¿Por dónde va? Claro, bien. Bueno, bien, Entonces, me voy a rever. después tenés que, o sea, para entender la tabla cabalmente, tenés que sentarte a jugar con todos los números y ver todas las condiciones binarias. Sí, de hecho, voy a experimentar ahí, voy a preguntar después. Sí. Yo creo que con jugar con 1 o 2, el resto de la tabla yo la creo, digamos. O sea, yo no me puse a seguirla la tabla. Sí sé que, o sea, esta tabla está estudiada y probada, por decirlo así. Sí es importante tener la tabla a mano, porque algunas de las condiciones no son naturales, ¿sí? No son triviales de deducir, entonces yo no me las acuerdo de memoria. Sé que si me hiciese falta construir una ALU, lo podría hacer. Me sentaría, haría el ejercicio y sacaría cuáles son las condiciones, ¿sí? Con esas 4 banderas vos podés hacer todas las determinaciones y sí es claro, por eso es que marcamos tanto en el práctico 1, la diferencia entre acarreo y overflow, ¿sí? Claro. Que son condiciones lógicas distintas que se dan por razones distintas. Entonces, él te genera las dos condiciones. Vos tenés que saber si el número era con signo. Bueno, el acarreo ya te está diciendo qué pasa. Si el número, el overflow, si el número era sin signo, entonces es el acarreo. Porque quiere decir que si te pasaste a pedir un bit más significativo es porque uno era más grande que el otro, ¿sí? O porque la suma dio mayor que el desborde. Como vos acá se estás haciendo restas, no sumas, ¿sí? Si tuviste acarreo en números sin signo, es porque estás restando uno más grande que el otro, ¿sí? Y estás pidiéndole prestado a la parte más significativa que no existe, ¿sí? Ese es el signo, la interpretación del carry, ¿sí? Ajá. Bien, bien. Bien, bueno, experimentaría. Después si tengo más dudas. Pero gracias. Bien. Bueno, lo que siguen son 2 ejemplitos del uso de bloques IT, ¿sí?
Acá está el ejemplo completo. Seteo el código de condición en la primera instrucción. Después defino que voy a hacer un then y dos else por distintos. Si son distintos, sumo R0, a R0 le sumo R1, y si son iguales, si no son distintos, entonces a R2 le sumo 1 y lo guardo y lo piso con R3. No tiene mucho sentido el código este, pero no importa. ¿Sí? Entonces, si pintamos mejor, las que están rojas son, si pintamos bien, las que están rojas son las que se ejecutan en el else y las que están en amarillo es la que se ejecuta en el then. ¿Sí? De vuelta, fíjense que si acá puse n que coincide con esta, por el then, acá pongo la contraria, que es eq. La cantidad puede ser la que ustedes quieran. En este caso, de las 4 posibles, solo tomé 3. Y un ejemplo donde se lo use es, por ejemplo, contar la cantidad de caracteres, la cantidad de veces que aparece un carácter en una cadena, ¿sí? Entonces, ustedes reciben una cadena es un vector. En el caso del lenguaje C, es un vector que está terminado con el valor 0, ¿sí? Eso marca el fin de la cadena. Y la cadena está almacenada en una dirección de memoria, cadena. Lo que estamos buscando es el ASCII de un carácter, y la cantidad de veces que aparece el carácter lo vamos a dejar en R0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos R0 en 0, en R1 cargamos el carácter que estamos buscando, por ejemplo, la letra C, y en R2 la dirección de memoria donde empieza el vector. En R3, que va a ser nuestro registro auxiliar, cargamos el elemento del vector y nos movemos. Esto sabemos que va a ser una instrucción con modo de direccionamiento indexado post incrementado, o sea, va a ser esto en una sola operación. Nos fijamos si el carácter que cargué es igual al carácter que estoy buscando, y si es así, cuento 1 en R0. Y si no, no cuento nada. Este tipo de cosas es para la que me ayudan los bloques IT, ¿sí? Condiciones muy simples, donde lo que hago acá es muy poquito, ya sea que haga acá o que haga acá. Y después voy a seguir comparando R3 con 0, y si encontré el carácter 0, entonces voy a salir, y si no, voy a repetir el lazo, y este es un lazo del tipo while do. ¿Sí? Esto sí o sí va a ser un salto, pero esto del medio lo podemos omitir. Esta es la versión con un bloque IT, el código. Cargo el 0 en R0, apunto R1 a la variable que contiene el ASCII que estoy buscando, la letra S en este caso. Cargo en R1 el ASCII de la letra S, guarda con esta secuencia, es una de sus metidas de pata predilecta, ¿sí? Ustedes lo que tienen es la dirección de memoria del carácter que están buscando y no el carácter, ¿sí? Apunto R2 a la cadena, cargo un byte desde la cadena y post incremento para pasar al byte que sigue. Comparo el byte cargado con el byte que estaba buscando. Si son iguales, hago el add de R0 con 1. Entonces,
ITEQ, add EQ, y comparo R3 con 0, y si no son iguales, repito, saltando al lazo. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. ¿Hacemos una pausa? Son las 9, es la hora del café. Bueno. 5 minutos o 10 minutos. 10 minutos. Bueno, 9 y 10 en punto seguido.
Ahora sí. Buenas, buenas. Estamos de nuevo. 15, Benjamín, no hay chance de 15 minutos de descanso. Igual fueron 11. Franco pregunta si podrá haber puesto un IT por un ITE. Hay dos cosas muy importantes. Primero, las condiciones con las que estoy tratando de arreglar en donde no está el lápiz. Las condiciones con las que operan este salto. O sea, esto se hace si R3 es igual a R1, mientras que el salto se hace si R3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la condición N esta es distinta de la condición EQ esta, no es la contraria. ¿Sí? Porque en un caso estás comparando R3 con R1 y en otro caso estás comparando R3 con 0. Así que mucho cuidado con ese tipo de optimizaciones erróneas. ¿Sí? La condición esta del CMP sí o sí la tenés que hacer porque estás generando código de condición una cosa distinta. Y además, bueno, sí, habíamos dicho evitar los saltos, pero el último sí podría haber sido un salto. O sea, el último podría haber sido un BNE en el final. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas? Quedó claro, Franco, calculo. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué compara el carácter con 0, 0? O sea, ¿la cadena termina con 0, 0 siempre? Siempre. Eso es un estándar de C. Una cadena es un vector terminado con 0. En C. En otros lenguajes, por ejemplo, en Pascal, la cadena es un vector que tiene la longitud en el primer elemento. Entonces, el elemento 0 del vector te dice cuántos caracteres tiene y después vienen los caracteres. ¿Sí? Son los dos estilos de cadena que conozco por lo menos. ¿Sí? O sea, las cadenas son vectores de caracteres, pero como son vectores de longitud variable, usan ese truco, en un caso la terminación con un carácter nulo, con un carácter especial, que no es ninguna letra, y en el otro caso, primero la longitud y después todos los caracteres, ¿sí? Para saber cuánto es la longitud efectiva de la cadena. O vos podés tener una cadena de 50 lugares, pero en el que solo hay puesto 8 caracteres, ¿sí? Entonces, para resolver eso, uno usa el terminador nulo, que es C, y la otra usa la longitud en la primera posición. Bien, ¿más dudas? Y llegamos entonces a la anteúltima diapositiva. Yo creí que esto íbamos a hacerlo en 15 minutos y nos llevó 1 hora, pero no importa. Todo sea para que quede claro. Switch, última estructura de programación, ¿sí? De un lenguaje superior. Ya vimos los lazos, vimos los if y if then, y nos quedarían los switch. Contrariamente a lo que muchos piensen, o lo que yo pensaba por lo menos cuando estaba en su lugar, un switch no se implementa como un if, then, else if, ¿sí? Es decir, un switch en C no se implementa como un sí, si no, ¿sí? No se implementa de esa forma, o sea, no voy pasando por si no, sino que un switch se implementa como un salto múltiple, un salto que va directamente al destino, compara todos al mismo tiempo y el tiempo de ejecución, o sea, el tiempo que demorás en hacer la comparación y llegar al caso es constante sin importar la cantidad de casos. ¿Sí? O sea, si vos tenés 20 casos, vos para llegar al último no vas a pasar por todas las condiciones previas, sino que vas directamente a la condición. ¿Cómo se hace eso? Déjenme revisar la diapositiva que sigue, a ver si está un poco más clara. Eso se hace de la siguiente forma. Lo que se hace es, se hace una tabla
con las direcciones de inicio de cada caso. ¿Sí? Entonces, yo pongo el código en Assembler y le voy poniendo etiquetas. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es construir una tabla parecida a la tabla que hacíamos para el caso de la conversión ABCD de 7 segmentos, ¿sí? Con las direcciones de cada uno de los casos. Y después voy a apuntar al inicio de la tabla, me voy a desplazar la variable de índice que corresponda, voy a cargar la dirección del caso y esa dirección la voy a pasar al PC con una instrucción que es esta, que es saltar al contenido de un registro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo implemento un switch? Por acá abajo, lo que tengo van a ser una etiqueta que dice case 0 y el código del case 0. Case 1 y el código del case 1. Viene 2 diapositivas más atrás, ¿sí? Por eso no escribo mucho más. Y después este pedacito de código. Después la tabla, que la tengo que construir, donde guardo la etiqueta de case 0 y la etiqueta de case 1, todo como Word, todo consecutivo. Cada una de estas entradas ocupa 4 palabras y le pongo una etiqueta a la tabla. Entonces, cargo en R2 la variable que quiero comparar, ¿sí? Esto es test. Cargo en R0 el contenido de la variable. Y le sumo al contenido de la variable el inicio de la etiqueta. Entonces, uso a esto como desplazamiento y a esto como puntero base. ¿Sí? Y cargo lo apuntado por R1, que es el inicio de la etiqueta, más R0 multiplicado por 4 en R2. Es decir, cargo la dirección de la primera instrucción del caso en R2. Y después salto a R2. ¿Sí? De esa forma, no estoy haciendo comparaciones, sino que estoy buscando la dirección del salto en una tabla. Vamos a un ejemplo y de ahí hacemos las preguntas. En el ejemplo, lo que vamos a hacer es representar el switch justamente con este tipo de barras, porque, de nuevo, no estoy pasando a través de una serie de comparaciones, sino que salto directamente o acá, o acá, o acá, o acá, de una sola vez. ¿Sí? Es un salto múltiple. Entonces, por eso elegimos esa barra negra, que en realidad, en la notación UML estricta, que lo van a ver después, es un fork, es otra cosa, pero da una sensación muy similar a lo que hacemos con el switch. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el conversor de BCD de 7 segmentos, ¿sí? Que ya hicimos con una tabla, pero ahora lo vamos a hacer con un switch. ¿Qué va a hacer? Voy a cargar en R2 el número que quiero convertir, ¿sí? Y con un switch voy a cargar el valor de 7 segmentos que corresponde, si estoy en el 0, en el 1 o en el 9. ¿Sí? O sea, voy a hacer un switch, el valor que quiero convertir, case 0, voy a cargar con 0, case 1 voy a cargar con 1, case 2 voy a cargar con el resultado de 2. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Apunto R0 a origen, que es el vector que tiene los BCD. Apunto R1 a destino, que es el vector que tiene los resultados. Y apunto R3
a la tabla de saltos. Ya lo vamos a ver en Assembler, pero es lo que me va a permitir hacer esta parte. Cargo R2 con el primer elemento que quiero convertir y apunto al que sigue. Hasta ahí no hay cambios en el código. Me fijo si R2 es FF, si es FF, se acabó, entonces me voy al final. Y si no, voy a entrar en M de switch más 4 por R2. 4 porque cada dirección tiene 4 bytes, ¿sí? Entonces voy a buscar en la tabla de saltos la opción 1, 2, 3 o 4. Y voy a saltar a esa opción. Entonces, después de esta instrucción, voy a ejecutar esto si R2 valía 0, esto si R2 valía 1, esto si R2 valía N, esto si R2 valía 9. Al final, voy a poner un salto incondicional equivalente al break para ir a parar acá. Y ahora guardo en memoria el valor de R2, que es el que corresponde al código convertido, y muevo el destino. ¿Sí? Es decir, lo que cambia es este pedacito respecto al código que ya hemos visto. Assembler, ¿cómo se hace esto? Para que se entienda, porque hasta acá sé que está muy borroso. Esto no cambia, apunto a origen, apunto a destino. R3 lo apunto a switch. ¿Qué es switch? Switch es una tabla, ¿sí? Por eso pongo el align acá, porque estos son datos, y tiene la etiqueta case 0, case 1, case 2, estos son etiquetas. ¿Qué es case 0? Case 0 es cargar FC en R2 y saltar al final, ¿sí? Esto es el break de C. Y acá les debería quedar claro por qué si ustedes no ponen el break en C, pasan a ejecutar el caso que viene abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si en C ustedes no ponen un break, ejecutan el código que viene a continuación? Bueno, porque si ustedes no ponen el break, no se genera esto. ¿Sí? Y sigue con la ejecución a nivel flujo. Entonces, lo que hago es escribir el código de cada uno de los casos, marcarlo con una etiqueta y después construir una tabla donde le digo, para el caso 0 tenés que entrar acá. Para el caso 1 tenés que entrar acá. Y cargo las direcciones de memoria de cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, después cargo en R2 el valor que quiero convertir, y con ese valor que quiero convertir me muevo del primer caso, de acá, del primer caso, 1, 2, 3, 4, de acuerdo al número que quiero convertir, multiplicado por 4 porque cada entrada es de 4 bytes. El resultado es que voy a cargar en R2, al final de esta instrucción, al final de esta, en R2 lo que va a quedar es la dirección del primer caso o la dirección del tercer caso de acuerdo al valor del offset, que es el valor que quiero compartir. Como estamos en modo thumb, tengo que poner el último bit en 1, ¿sí? Tengo que mantener el último bit en 1 y todas estas direcciones son pares, entonces con esto le voy a setear el último bit en 1, porque si no voy a tener un error de ejecución y ahora salto tomando el PC, copia al valor de R2. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre tienen que poner el OR. Sí. La opción es acá poner case más 1. ¿Sí? La otra alternativa es cuando construyen la tabla, poner el más 1. A ver, repito lo del OR, que es un detalle técnico intrascendente. Cuando estamos en modo thumb, ¿sí? El PC de nuestro procesador, yo le dije que el último bit
tiene que ser siempre 1 para indicar que estamos ejecutando instrucciones thumb. Entonces, este último bit no es parte del PC, sino que es un flag, que está en 1 y que yo tengo que mantener en 1 cuando hago un salto. Ahora bien, las direcciones de instrucciones, el procesador exige que estén alineadas en direcciones pares, para que realmente el último bit del PC siempre sea 0, hablando de la dirección de memoria, y él pueda usarlo como un flag, ¿sí? Es decir, que case 0, case 1, switch, lazo, son todas direcciones pares, reset, ¿sí? Todas las etiquetas son direcciones pares, tienen el último bit en 0. Cuando yo salto a esas direcciones, cuando yo hago un B, por ejemplo, en este caso, el ensamblador se encarga de modificarme esta etiqueta y de agregarle el 1, porque sabe que estamos en un bloque de instrucciones thumb. Pero en este caso, que yo estoy saltando el contenido de un registro, es responsabilidad mía que R2 tenga el último bit en 1 si lo que estoy saltando es modo thumb, ¿sí? Entonces, yo tengo que agregar el bit final de la dirección en 1 a mano en este caso. En otros casos, como este branch, me lo agrega el ensamblador. Por eso, hasta acá no habíamos renegado con el 1. Pero siempre se da, si ustedes se fijan, en los códigos que vienen simulando, que las etiquetas tienen direcciones pares y, sin embargo, ustedes saltan a direcciones impares. El PC tiene un valor impar cuando ustedes saltan a una dirección par, ¿sí? Eso es porque el último bit del PC no es parte de la dirección, sino que es una bandera, que ya lo habíamos dicho. Cuando ustedes usan este tipo de saltos, saltan a un registro, ustedes tienen que poner ese bit en 1 en el registro. ¿Por qué? Porque pueden estar saltando a bloques que no sean thumb, ¿sí? Entonces, él ya no puede hacer eso en forma automática. Por eso lo hacemos nosotros con un OR que pone el último bit en 1. Antes de entrar en la pregunta, ¿alguien más tenía una pregunta? Bien. Fernando dice, el 1 lo hacíamos con direccionamiento de registro indirecto. Una cosa es si estamos haciendo un salto absoluto o un salto relativo, y otra cosa es el bit, ¿sí? El bit es porque estamos en instrucciones de 16 bits y seguimos, lo que vamos a ejecutar sigue siendo instrucciones de 16 bits. Yo podría saltar de bloques de 16 a bloques de 32 o de bloques de 32 a bloques de 16. Por eso yo tengo el control de ese bit. En nuestro caso, si ustedes no ponen el bit, cuando quieran saltar a un bloque 32 va a dar error. El X quiere decir que está saltando a un registro, sirve para distinguirlo de la B. El B saltás una etiqueta, el BX saltás a un registro. Vos no podés poner BX lazo, ni podés poner BR2, ¿sí? La X le indica que es un registro, lo que viene como operando y no una etiqueta, ¿sí? Hasta ahí, ¿quedan claras las dudas de ustedes? Bien, ahora yo tengo una pregunta que sale de lo que preguntó Fernando. Si vas a ir a parar a una instrucción, a un error, en realidad, si ejecutas paso a paso, te vas a dar cuenta que vas a parar a una instrucción que está fuera de tu programa. Es eso. ¿Sí? Es eso. Si vos en ese salto, vos ves que R2 tiene una dirección que es a la que querés ir, y cuando la ejecutás R2 terminas en una dirección totalmente distinta, es porque el R2 te falta el bit. Casi seguro. ¿Sí? De todas formas, seguramente se lo van a olvidar cuando les pase. O sea, si les sirve de consuelo, cuando yo preparé los primeros laboratorios, ¿sí? Estuve 4 días dando vueltas hasta que me di cuenta que me faltaban los +1 de este tipo de cosas. Cuando arrancaba el micro, cuando ustedes arrancan el micro, tienen que construir una tabla similar a esta, y el micro arrancaba, ejecutaba la primera instrucción y se perdía, y se perdía, y se perdía, y no podíamos encontrar qué era, y era que faltaba el +1 en la tabla de inicio, ¿sí? Así que les va a pasar. No sé, si quieren,
vayan construyendo las metidas de pata más frecuentes, y cuando se empiezan a desesperar buscan las metidas de pata más frecuentes y tachan. Esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Qué sé yo. Es fácil olvidarse del +1 en los saltos, ¿sí? O sea, de ese bit muy desacertado a mi gusto, por lo menos, ¿sí? O sea, la forma en la que está resuelta ese bit es muy cómoda para el desarrollador del micro, pero no es muy cómoda para el programador. El programador es una fuerte metida de pata. Ahora bien, yo hago una pregunta. ¿El salto que estamos haciendo acá es absoluto o relativo? ¿Sí? Pablo dice que absoluto. ¿Alguien lo contradice? ¿Están todos de acuerdo en que es absoluto? Salto un registro y en el registro tengo la dirección de case, que es una dirección, así que es absoluto. Podría ser, pero eso quiere decir que este código no es realocable. No lo puedo mover después de compilar. Y nosotros habíamos dicho que íbamos a valorar mucho los códigos realocables. ¿O no? ¿Se podría hacer esto realocable? ¿Cómo podrían hacer un case relativo? No entiendo, Santiago. ¿Qué quiere decir si lo mando a memoria? Podría ser una opción, de hecho se usa eso que vos estás haciendo, de decir construir una tabla como esta para saltar en memoria RAM, es la base del enlazamiento dinámico, ¿sí? Las famosas DLL usan eso, usan una tabla de salto en RAM, ¿sí? Pero no pasa por ahí la solución. La solución pasa por usar saltos relativos en lugar de absolutos, ¿sí? Por lo menos en la que yo estoy pensando. Entonces, ¿podríamos hacer un switch que use saltos relativos? ¿Qué tendríamos que cambiar? Guarda con las etiquetas, Franco. Vos en las etiquetas estás poniendo una dirección absoluta. Y muchas veces el ensamblador se encarga de convertir la dirección absoluta de la etiqueta en un desplazamiento haciéndole resta entre el salto y la etiqueta. ¿Sí? No, va a tener que seguir siendo un BX, porque el BX lo que hace es saltar un registro. La diferencia es que en lugar de hacer el LDR2 y cargar la dirección de destino, lo que deberíamos hacer es cargar una diferencia entre la dirección de destino y el PC actual. ¿Sí? Entonces, la etiqueta acá, en lugar de poner case 0, debería poner algo así como case 0 menos switch. Entonces eso va a guardar un 2, 4, 6, ¿sí? Que son desplazamientos. Y acá, en lugar de hacer esto, o sea, tendría que agregar, después de que cargué en R2 el desplazamiento, tendría que agregar acá un add R2 PC.
Entonces, al PC le sumo tantos bytes y el salto lo hago de esa forma. ¿Sí? La clave para convertir esto en un salto relativo va a ser que el destino del salto tenga en cuenta al PC actual. Entonces voy a tener que hacer yo una suma a mano entre que obtuve el destino del salto acá y que efectúo el salto acá. Entonces lo que obtengo es un desplazamiento. Para hacer desplazamientos acá pongo restas en lugar de etiquetas fijas, ¿sí? Entonces, si esta dirección vale 1.000.000 y esta dirección vale 1.000.003, acá voy a guardar un 3 en lugar del 1.003. Y acá voy a guardar el 6 en lugar del 1.006, porque voy a hacer case 0 menos switch, case 1 menos switch, case 9 menos switch, ¿sí? Entonces, si todo esto se mueve, no importa, porque se mueve todo junto. Lo que tengo es la distancia de acá a acá, de acá a acá. Esa distancia es la que cargo y a eso le sumo. Pero lo voy a tener que hacer yo manualmente. Lo puedo hacer con etiquetas, ¿sí? Puedo usar las etiquetas para que él me resuelva las direcciones de memoria reales. Lo que yo voy a tener que hacer son las restas. Voy a tener que cambiar case 0 por case 0 menos switch. Case 1 por case 1 menos switch. Entonces voy a ir restando siempre con una referencia constante que es esta, ¿sí? Que es, en principio, justo la instrucción que sigue acá. A lo sumo tendrá que ajustar un 2 o un 4 constante porque el PC está apuntando acá y yo la resta la tomé desde acá. ¿Se entiende? Pueden hacer las operaciones con etiquetas porque cuando se ensambla, esto vale 1.000.000, esto vale 1.007.000, esto vale 1.000.000, él puede hacer la resta y poner directamente acá el 7. La etiqueta es un nombre para la dirección. Y de hecho, es lo que está haciendo acá. Él sabe que este branch es relativo, entonces se fija cuánto vale el PC acá, 1.000.003, se fija cuánto vale final, 1.020, y acá guarda 17. ¿Sí? Eso es lo que hace al momento de ensamblar. Como sabe que lo que tiene que especificar acá es un desplazamiento y no una dirección, toma el valor de la etiqueta y lo resta al valor del PC que sabe que corresponde en ese lugar. En el caso del branch, lo hace automáticamente. En el caso de un switch, lo voy a tener que hacer yo manualmente al mismo proceso. ¿Dudas? Miles, millones. ¿Se entendió el tema de los switch y de los saltos? ¿Queda claro que no es lo mismo hacer if, else if que un switch en C? Bien, y estos son ejemplos de cosas que ya vieron, así que creo que no valen la pena, de cómo hacer inversión de R0, por ejemplo, ¿sí? Entonces pueden hacer un move negado o pueden hacer un OR exclusivo con FF. ¿Sí? Y también pueden hacer, esto es para hacer complemento en base 1. Y para hacer complemento en base 2, o sea, esto es para hacer la inversión en bit a bit y esto es para hacer la inversión aritmética. Pueden hacer un reverse subtract de 0, que puede ser constante, con R1 y acá van a obtener menos R1, entendiendo que con 3 van a obtener menos 3, mientras que acá con 3 van a obtener C. ¿Sí? Porque acá hacen inversión bit a bit y acá hacen inversión aritmética. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, seguimos. Bien, yo estaba contento porque hoy teníamos que empezar el tema 4, pero en realidad lo teníamos que empezar hace 1:40, así que vamos 1:40 tarde. No es grave para nada. ¿Sí? Hoy teníamos que empezar el tema 4 y lo estamos empezando. Poco tarde, pero no es un problema que nos preocupe. ¿Qué vamos a ver en este tema? O sea, ya
prácticamente conocen todas las instrucciones de assembler básicas. Hay instrucciones más complejas, hay instrucciones que hacen procesamiento de datos múltiples, o sea, no conocen todo el set de instrucciones, pero conocen lo que hace falta para programar en assembler a nivel general, ¿sí? Después hay instrucciones para hacer procesamientos especiales de datos, que no es nuestro objetivo estudiarlas, ¿sí? Pero si estamos hablando de un Cortex M0, por ejemplo, no de un M4, ustedes conocen prácticamente todo el set de instrucciones, ¿sí? Y todos los modos de direccionamiento. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando subrutinas, nos está faltando la posibilidad de, que tenemos en C, de escribir un pedazo de programa y de llamar a ese pedazo de programa desde distintos programas, distintos lugares, y que después continúe con lo que estábamos haciendo. Los saltos que nosotros vimos no son suficientes para implementar subrutinas. Los saltos nos permiten implementar bloques if-then, y bloques while, bloques switch, pero no nos permiten ir a un pedazo de código y volver al mismo punto que estábamos ejecutando cuando ese bloque de código se convoca desde más de un lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y para ver eso, primero vamos a hacer un repaso de lo que son las pilas, los stacks, porque eso es la clave del funcionamiento de la subrutina. Entonces, pregunta, ¿hay gente de electrónica? Todavía sé que algunos chicos de electrónica habían dejado la materia. ¿Quedan chicos de electrónica que no sepan cómo funciona una pila? ¿Y tengo que hacer un repaso más lento o podemos hacer un repaso más rápido? O sea, son todos de computación y todos saben cómo funciona una pila. Si hay alguno de electrónica, que levante la mano. Vamos a hacerlo fácil. Oh, profesor de electrónica. Perfecto. Entonces, si voy rápido y hay que explicar algo más, me frenas. Fernando también, perfecto. Si necesitan más explicaciones, me paran. ¿Sí? Sí, en E4 deberían de haber visto esto. Bien, Hernán también, perfecto. En E4 deberían de haber visto esto, pero los chicos de computación lo ven como una estructura abstracta, y yo por ahí la explicación la arranco por ese lado, y después vamos a caer en lo mismo que vieron en E4. Una pila es una estructura abstracta de datos, ¿sí? Es un conjunto, una forma de organizar datos a las cuales se le pueden definir operaciones y tienen un comportamiento particular. Y las pilas se llevan muy bien con los árboles. Es una forma de recorrer árboles, ¿sí? Y de poder tomar el camino de retorno para poder volver hacia atrás. Y resulta que nuestras llamadas a subrutinas forman árboles. Por eso es que la pila nos va a servir para manejar las llamadas a subrutinas, ¿sí? Un árbol es una estructura también abstracta, en donde yo tengo un elemento, ese elemento se vincula con n elementos, es fácil verlo por ahí con 2 o 3 elementos, y cada uno de esos elementos se vinculan con n elementos. Una representación gráfica básica de un árbol es la estructura de carpetas de un sistema operativo, ¿sí? Un Windows, un Linux, cualquier cosa de esa, cuando ustedes ven el navegador de archivos, es también de un árbol. Eso es un árbol. Un elemento que tiene vinculación con X cantidad de elementos, que son sus hijos, y cada uno de esos elementos repiten el esquema, tienen vinculación con otros elementos, ¿sí? Bien. ¿Cómo se implementa una pila? Los chicos de computación hicieron implementaciones de pilas, ¿sí? Y si hacen un poco de memoria, yo sé que no se acuerdan, ustedes para implementar una pila habían usado un vector y un índice, que puede ser también un puntero. Entonces, lo que tienen es un vector, que es un lugar donde pueden guardar hasta X cantidad de elementos, y un puntero que les dice cuál es el elemento que está arriba de la pila. La pila tiene el comportamiento de lo que nosotros entendemos normalmente por una pila. El mejor ejemplo es una pila de platos. Entonces yo vengo, pongo un plato, cuando pongo un segundo plato solo lo puedo poner arriba del plato que estaba, y cuando saco algo solo puedo sacar el plato que está arriba, no puedo sacar el plato de abajo,
y si quiero ver el contenido, que es una opción que no se usa mucho en las pilas, pero que existe, solo puedo ver lo que está en el plato de arriba, ¿sí? Entonces, mentalmente una pila es una pila de platos. Yo puedo poner arriba de los platos que están y solo puedo sacar por el mismo lugar que por el que pongo, ¿sí? A diferencia de una cola, que es otra estructura muy parecida, en donde yo pongo por un lado y saco por el otro. Una cola es, ejemplo típico, una cola de banco. Entonces, la gente que llega entra por atrás y la gente que sale, sale por adelante, ¿sí? Por eso se llaman, en un caso, pilas LIFO y pilas FIFO. El primero en entrar es el primero en salir, FIFO, y el último en entrar es el primero en salir, LIFO. Las pilas son LIFO. Lo último en entrar es lo primero en salir. El último plato que puse es el primer plato que saco, ¿sí? Entonces, para eso, con un solo índice ando fantástico. Yo tengo un vector, señalo el elemento tope de la pila. Cuando pongo un dato, lo guardo en el elemento que sigue y muevo el índice. Y cuando lo saco, saco el dato y muevo el índice de vuelta, ¿sí? Entonces, en estructura de datos, los de computación vieron esta implementación y creo que los de electrónica me siguen. El índice es dónde tengo que poner o sacar el dato, y cada vez que pongo o saco un dato, lo guardo ahí y me muevo, o lo saco y me muevo, ¿sí? Y después el vector es el lugar para donde voy a poder poner n datos. Obviamente tengo un límite, ¿sí? Que será el tamaño del vector que asigné. Hasta aquí, ¿me sigue todo el mundo o alguien se perdió y necesita un repaso? Bien. Asumo que todos me siguen. Entonces, ¿qué sucede en el ARM? ¿Y qué sucede en casi todos los procesadores? Después vamos a ver las diferencias entre el ARM y el resto, pero ¿qué sucede en el ARM? La RAM va a ser la función de vector, ¿sí? Entonces, toda nuestra memoria va a ser el lugar donde yo voy a poder guardar elementos en la pila. Toda la memoria RAM puede ser stack, llegado el caso. Y como señalador de cuál es el elemento tope de la pila, o sea, cuál es el elemento que tengo que leer o escribir, voy a usar un registro. En particular, en el caso del Cortex, el registro R13, al cual se lo rebautiza como SP, Stack Pointer, ¿sí? Y van a encontrar que en el 99% de los microprocesadores hay un registro que se llama SP, que es el puntero de pila. El puntero de pila, en el caso del ARM, va a señalar al último lugar ocupado en la pila. Es decir, me va a señalar al elemento tope. Si yo quiero guardar un dato, lo tengo que poner a continuación del elemento señalado y moverme, y si quiero sacar un dato, tengo que retirar el elemento señalado y después mover. Algo que sucede con las pilas es la simetría o la asimetría en las operaciones de poner y de sacar. Si para poner guardan y mueven, para sacar mueven y guardan, ¿sí? O sea, se invierten las operaciones y muchas cosas van a trabajar invertidas. Cuando ponen, se hacen de una forma, cuando sacan, sacan justo al revés, ¿sí? Es una característica de las pilas. Entonces, cuando nosotros guardamos un elemento en la pila de un Cortex solo va a guardar palabras, o sea, solo voy a poder guardar elementos de 32 bits en la pila. Cuando yo ingreso un nuevo elemento, el stack pointer se decrementa. Es decir, la pila del ARM arranca en el final de la memoria y crece o aumenta a medida que voy poniendo cosas en las direcciones decrecientes de memoria. Si hacemos un dibujo para que quede claro, si esto es la memoria, acá está la dirección 0, acá está la FFFF, el puntero de pila arranca acá, y cuando yo pongo un dato, ese dato se guarda acá. Cuando pongo otro dato, ese dato se guarda acá. Este es el dato 0 y este es el dato 1, ¿sí? Y se van poniendo
hacia abajo en las direcciones de memoria. ¿Sí? Cuando ustedes sacan, vuelve a crecer. ¿Sí? Eso es muy habitual, que el stack se mueva en direcciones decrecientes en lugar de en direcciones crecientes. O sea, que el stack se vaya al final de la memoria y crezca para abajo, por decirlo de alguna forma, para direcciones más bajas. El puntero de pila se inicializa, en el caso del Cortex, automáticamente durante el proceso de reset. O sea, cuando ustedes arrancan ya el puntero de pila tiene un valor válido, pero ustedes lo pueden inicializar manualmente con una instrucción LDR que le asigne un valor al registro R13, que es un registro más en lo que hace a la operatoria que ustedes pueden hacer, ¿sí? Ustedes pueden operar sobre R13 casi como cualquier otro registro. Pero cuando ustedes hagan un push o un pop, se va a usar R13 como señalador y se va a mover R13 a consecuencia de un push y de un pop. Bien. Cortemos acá, con esto ya tenemos una idea muy básica y retomamos el viernes haciendo un repaso de pila y avanzando en cómo se usa la pila para las llamadas a subrutina. ¿Sí? Si tienen ya alguna duda que les quede dando vuelta a lo que vengo diciendo, aprovechen, hacemos ahora. Si no, cortamos y retomamos el viernes, si les parece. Así tienen 5 minutos de café antes de empezar a rendir. ¿Están o los perdí? Están. Bueno, calculo que están todos de acuerdo con cortar acá. Con miedo. ¿Por qué con miedo? ¿Miedo de qué? ¿Por qué es tan difícil? Pregunta Santiago. Porque tenemos que bajar nuestra capacidad de pensamiento. O sea, las máquinas son bobas y a nosotros nos cuesta pensar en forma boba. Entonces, por eso también nos cuesta atender esto. Una vez que aprendemos a pensar como la máquina, se vuelve más fácil, pero a veces no es fácil ver las cosas tan limitadamente como las hace la máquina. Yo creo que ese es el ejercicio que más les cuesta. ¿Son miedosos de quedar libre? No, no, no. Si ustedes nos hacen caso y cuando les decimos corran el simulador y hagan los ejercicios, hacen los ejercicios, y cuando le decimos no se fijen en las soluciones, traten de hacerlas solas, lo hacen solos, créanme que no van a quedar libres. Podrán tener mejor nota o peor nota, pero nada más. ¿Hay un máximo de evaluativos desaprobados? No, no hay un máximo de evaluativos desaprobados, hay un promedio que se pide y que es muy raro que no lleguen a cumplir el promedio. O sea, es muy raro que alguien quede libre porque no llega a un promedio de 4 en los prácticos, ¿sí? Salvo que se tiren a chanta. ¿Con cuánto se aprueba el evaluativo? Con 4, pero no hay problema, ustedes pueden sacarse 10 en 4 evaluativos y 1 en todos los otros. O sea, si les da el promedio de 4 entre todos los evaluativos y laboratorios, está perfecto. Los evaluativos y los laboratorios son iguales, la única diferencia es que teóricamente los laboratorios deberían de aprobarlo sí o sí, pero la verdad es que eso tampoco a veces lo hacemos cumplir, así que no se asusten más de lo necesario. O sea, nuestro objetivo es que aprendan y que aprueben. Y si vemos que aprendieron, seguramente van a aprobar. Así que estén tranquilos, no tengan miedo porque no hay de qué tener miedo. Sobre todo si vienen haciendo las cosas. Bueno, los dejo que se distiendan por lo menos 5 o 10 minutos. Nos vemos el viernes. Éxitos y que les vaya bien en la evaluación. Hasta luego, chicos.